Hola de nuevo. Hoy os traigo otro vídeo más, el último de momento. En este vídeo vamos a hablar un poco de la descolonización. Con este término me refiero al proceso de independencia política que tuvo lugar a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y que dio lugar a decenas de nuevas naciones en lo que antes eran imperios coloniales. Para poder entender este fenómeno hace falta pararse y reflexionar sobre las siguientes cuestiones. ¿Por qué los grandes imperios que dominaban todo el mundo se desintegraron a partir de 1945? ¿Qué había cambiado? Viajemos de nuevo a 1945. Europa, tras la guerra, se encontraba sumida en una importante crisis. Después de 6 años de guerra total, su economía estaba completamente destruida y en una situación de muy difícil recuperación. Mantener un imperio colonial es costoso, por lo que las metrópolis van a pasar un mal rato intentando mantener sus colonias. Un claro ejemplo es el de Indochina e Indonesia. Ambas colonias habían sido ocupadas por Japón y tras el fin de la guerra reclamaron su independencia. Tanto Francia como Holanda se negaron, por lo que se iniciaron largas guerras coloniales que, a diferencia de lo que había ocurrido hasta la época, ganaron las colonias ante el agotamiento de las metrópolis. No obstante, no se puede explicar todo por la debilidad de las metrópolis. ¿Por qué buscaban las colonias ahora su independencia y no antes? En esta época crecieron enormemente los movimientos independentistas de muchos de estos territorios. Pensad en los países europeos durante las guerras mundiales. Estaban reclamando recursos a las colonias, proclamando que luchaban por la libertad, la democracia y contra el autoritarismo de potencias como Alemania y Japón. Estas ideas van a influenciar a los pensadores de las colonias, los cuales van a tomar ideas de las ideologías de la época, como el nacionalismo, el marxismo o el fundamentalismo religioso, para reclamar la propia libertad y autonomía de sus lugares de origen. Así, pensadores y líderes independentistas como Ho Chi Minh de Vietnam, Gandhi de la India o Nkrumah de Ghana, que habían estudiado y vivido en las metrópolis, donde se habían empapado de estas ideologías, durante estos años van a formar partidos independentistas que van a buscar expulsar a los occidentales de sus territorios. Por último, para entender este proceso hace falta detenerse también en el panorama internacional, que va a ser muy favorable a las independencias. Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas quedaron en un segundo plano ante el creciente poder de Estados Unidos y la URSS. En este contexto, estas superpotencias apoyaron muchos de los movimientos de independencia, puesto que suponían oportunidades para expandir sus áreas de influencia política y económica, tal y como vimos cuando hablamos de los conflictos de la Guerra Fría. A su vez, como vimos al hablar de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la opinión internacional va a defender la independencia de los pueblos y va a fomentar la descolonización. Todos estos factores y muchos otros fueron los que dieron lugar al proceso descolonizador, que desde 1945 a los años 90 generó decenas de nuevos países. No me quiero detener demasiado en los procesos de independencia de cada nación, pero sí que quiero que sepáis que el proceso de la descolonización no fue lineal ni homogéneo. En general, algunos autores hablan de 4 fases. No obstante, estas no son lineales y muchas de ellas se superponen. La primera suele relacionarse con la independencia de Próximo Oriente, India e Indochina, y va de 1945, con los primeros conflictos coloniales, a 1954, con la independencia de Indochina. La segunda fase va de 1951 a 1962, y afectó principalmente a los países del norte de África. La tercera, de 1955 a 1965, afectó a las colonias británicas, francesas y belgas del África subsahariana. Y por último, la cuarta fase fue de 1975 a 1993 y trajo la desaparición de las colonias portuguesas y la independencia de los últimos territorios de África del Sur. ¿Qué pasó con todos estos nuevos países? Hay que tener en cuenta el momento en el que surgieron. Durante la Guerra Fría, muchos de estos países van a nacer en el contexto de guerras civiles o van a sufrir conflictos y golpes de Estado durante sus primeros años. Estos eventos van a ser aprovechados por las superpotencias para intentar ganar nuevos territorios para su bloque. En esta situación, los países del llamado Tercer Mundo, por no pertenecer ni al mundo occidental ni al comunista, se organizaron para luchar por su lugar en el mundo. De esta manera, en 1955 se celebró la Conferencia de Bandung, en la cual 29 países salidos de la descolonización defendían la soberanía y la neutralidad de estos países frente a las superpotencias. Así, se fue conformando lo que se llamó el Movimiento de los Países No Alineados, que buscó la neutralidad de los nuevos países con la idea de mantener su soberanía y poder centrarse en el desarrollo y en la lucha contra la pobreza. Esto fue a grandes rasgos el proceso de descolonización. Espero que os haya sido útil esta información que permite entender mejor el mapa mundi que existe hoy en día. Continuaremos hablando sobre esto el próximo día, dedicándole una clase al concepto de neocolonialismo y a las actuales desigualdades entre países. Un saludo.